Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Llegamos al estudio de una nueva porción en esta semana y hoy nos corresponde el estudio de la Parashá Eikef. La Parashá Eikef traduce si sigues y es la segunda palabra, como hemos aprendido, que trae el texto en la Torá. Esta porción cubre Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 hasta el capítulo 11, versículo 25. Y esta porción nos trae diferentes temas, como por ejemplo, Moisés le recuerda la elaboración y la reconstrucción de las tablas de piedra al pueblo. Les recuerda una vez más el incidente del becerro de oro, la muerte de Aarón, los deberes de los levitas y las exhortaciones para que nosotros como pueblo sigamos al Eterno. Y esta porción tiene 8 preceptos. Y de esos 8 preceptos, 7 de ellos todavía rigen en nuestros días. Y estos 7 son: no tener provecho de ningún utensilio que se utiliza para servir a la idolatría. ¿Qué significa eso? Que nosotros, hermanos, no podemos usar para la adoración al Eterno nada que se haya utilizado para dioses paganos, como por ejemplo, que vamos a suponer alguien tenga dedicado un envase para poner flores y que se lo esté poniendo a un dios X y que de repente a usted le regalen ese envase y usted venga y se lo ponga con flor y al Eterno. Nosotros no podemos hacer eso. No tener ningún tipo de provecho de la idolatría. Bendecir al Eterno luego de comer. Hermanos, esto es importantísimo. Debemos bendecir los alimentos antes de comerlos. Pero después de que hemos comido, dice la palabra que después de que nos hemos saciado, nosotros tenemos que darle las gracias al Eterno por su provisión. Amar al converso, temer al Eterno, servir al Eterno todos los días y apegarse a el conocimiento de la Torá, y eso incluye también ver qué dicen los estudiosos de la Torá dentro del pueblo de Israel. Eso es bueno porque, hermanos, hay pensamientos, hay conocimiento que puede servir de mucho provecho para nosotros. Entonces, Ekef significa, entre otras cosas o traducciones, sí o consecuencias. Entonces, el nombre de esta porción de la Torá proviene precisamente del inicio de esta promesa, porque habéis oído los decretos, los habéis guardado y los habéis hecho cumplir y los bendeciré. La palabra del Eterno es consistente con este principio desde Génesis hasta Apocalipsis. Las bendiciones vienen como consecuencia del cumplimiento de los mandamientos. Y aquí, hermanos, no estamos hablando de salvación. No. Estamos hablando de que cuando nosotros obedecemos, las bendiciones nos siguen. Entonces, aquí estamos hablando de bendiciones, pero es importante que entendamos que hay 3 niveles de obediencia. La primera, escuchar los decretos o los mandamientos. La segunda es guardarlos, o sea, cumplirlos. Y la tercera es ponerlos a trabajar, o sea, ejecutar esto en base al conocimiento que hemos tenido y aplicarlo en nuestra vida. Entonces, escuchar, Shema, se refiere a estar en contacto con congregaciones, con ministerios y también con personas que enseñan la Torá. Guardarlos nos habla de estudiar, de escudriñar, de buscar, profundizar en la palabra para retenerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para, claro está, lógicamente, ponerlos por obra.
porque cuando nosotros los estamos poniendo por obra, estamos obedeciendo y estamos plantando la palabra en nuestra vida. Y hay dos palabras muy significativas en este pasaje, y es obedecer y hacer. El primer verbo obedecer es shma, que está en modo imperativo y significa escuchar inteligentemente con la implicación de atención y obediencia. Implica oír y actuar en consecuencia en la obediencia de acuerdo a lo que usted está escuchando. Entonces, dice que tenemos que escuchar con mucha atención para entonces poder obedecer. Y el segundo verbo es hacer, que es la palabra hebrea asá, y significa hacer, lograr, avanzar, tener el cargo de, comprometer, poner, ejecutar, cumplir, seguir, observar, estar ocupado, realizar, practicar y trabajar. Entonces, esto implica una práctica, una observancia constante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre las palabras observar y obedecer. La primera, observar, implica una voluntad del corazón que surge en base al conocimiento, mientras que la segunda es la misma acción, ejecutar los deseos en el corazón. Ambas cualidades son imperativas, querer y hacer, porque el Eterno es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, los siguientes versículos tratan de la recompensa por la obediencia. Léalos. Se puede seguir leyendo Santiago, capítulo 1, del 22 en adelante. Entonces, la porción dice en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículos del 12 al 16, y como consecuencia de que escuchaste estos decretos, Mishpatim, y los guardas y los cumplas, Hashem tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a sus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Y destruirás a todos los pueblos que Hashem tu Dios te entregue. Y estos versículos enseñan que hay condiciones para que el Eterno guarde a los hijos de Israel. El pacto que juró a sus padres. O sea, aquí hay una promesa y un cumplimiento, pero también hay una condición. Y también habla de las consecuencias de la fidelidad que nosotros debemos tener al pacto. Entonces aquí vemos que hay condiciones y hay consecuencias. ¿Cuáles son las condiciones? Como ya vimos, oír y obedecer, Shma. ¿El qué? Los mishpatim, las leyes, las instrucciones. Guardar, del verbo shamar. ¿El qué? Lo mismo, la Torah, la instrucción, los mishpatim. Y cumplir, que viene del verbo asá, las instrucciones del Eterno. Entonces, ¿cuáles según este versículo son las consecuencias de nosotros oír y obedecer, guardar y cumplir? O sea, shamar y asá. Dice que el Eterno guardará su pacto con Israel,
guardará su misericordia con su pueblo, amará a su pueblo, bendecirá, multiplicará, bendecirá a los hijos de los israelitas, o sea, no habrá mujer estéril. Bendecirá los productos agrícolas y la producción de los animales. El pueblo tendrá bienestar que otros pueblos no tienen. No habrá esterilidad entre los hombres y los animales del pueblo de Israel. No habrá enfermedad, hermanos. Guarde estos versículos. Dice que las enfermedades alcanzarán a los enemigos de Israel, pero no a Israel. Y los israelitas tendrán que exterminar las 7 naciones, que ya en otros estudios hemos visto cuáles son esas 7 naciones enemigas de Israel. Entonces, las condiciones para obtener los beneficios del pacto, en primer lugar, tienen que ver con la fidelidad, hermanos. La fidelidad que nosotros tenemos con el Eterno y con su palabra, pero también con el amor que debemos tener a nuestro prójimo. La obediencia a sus estatutos, a sus leyes, a sus decretos, es una condición para que nosotros también podamos recibir el amor del Eterno. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos al Eterno si odiamos a nuestro hermano? Esto nos enseña que el amor que el Eterno muestra a nosotros está relacionado con el amor que nosotros mostremos al prójimo. Y esto es bien delicado. El mismo principio usted lo puede encontrar en Primera de Juan 3:14, versículo 23, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, versículo 12 y versículo 20. Entonces nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y sí, es cierto, muchas veces tenemos tiempos difíciles, muchas veces nos sentimos traicionados o nos sentimos dolidos por algo que ha pasado, pero tenemos que ponerlo a los pies del Eterno y continuar, que no haya resentimiento, que no se halle odio en nuestro corazón. Y tener compasión por los demás. Este es su mandamiento. Yeshua dijo que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos ha mandado. La palabra dice que el que no ama no conoce al Eterno, porque el Eterno es amor. Y si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar al Eterno a quien no ha visto. Por eso, cuando Yeshua resume los 2 mandamientos, dice que amaríamos al Eterno, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo usted se ama? De la misma manera que usted se ama, tiene que amar al hermano. La palabra hebrea que ha sido traducida para amar es ajá, que significa amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto, afección. Y hay 2 tipos de amor, hermanos, en sentido general. El amor condicional, aquel que ama dependiendo de cómo la otra persona es. Y de esto hay un ejemplo en la palabra, en Juan 14:23, que dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Pero existe también el amor incondicional, aquel que ama dependientemente de la manera que sea
o como es el hermano. Y tenemos también un ejemplo de esto en Deuteronomio 7, del 7 al 8, donde está escrito que el Eterno no desea ni escogió a Israel porque Israel era bueno o hizo algo bueno. El Eterno amó al pueblo de Israel y ha guardado hasta nuestros días sus promesas. Y esto demuestra el amor tan grande, tan incondicional que Él tiene por cada uno de nosotros. Y la semana pasada estuvimos estudiando en la porción el Shema, oye Israel. Y ya sabemos que el Shema es el principio espiritual más importante de la fe del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el Shema, usted está declarando que el único Dios que existe y al que usted le sirve es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel. Entonces, cuando estudiamos esto la semana pasada, casi la parte media de Deuteronomio 6 nos habla de esto. Deuteronomio capítulo 6 nos explica, nos expresa el Shema y dice que el Eterno habló estas palabras porque él sabía que el pueblo de Israel iba a caer en dos tentaciones principales. La primera, al mudarse a la tierra prometida, una tierra con mucha abundancia, con fácil producción, rica, hermanos, por eso se le llama tierra que fluye leche y miel, iba a ser fácil para Israel olvidarse del Eterno. Iba a ser fácil olvidarse quién hizo todo por el pueblo. Entonces, la advertencia es que Israel debe recordar siempre, hermanos, que no hemos sido nosotros lo que hemos construido en ciudades y que viviríamos en aldeas en donde ni construimos ni plantamos viñas y los huertos tampoco fue arado por el pueblo, pero de allí comerían. Más bien, se tenía que recordar que fue el Eterno que los tomó y los llevó a la tierra de los cananeos y se la dio a Israel como herencia. Entonces, pensemos por un minuto en esto. Aunque la palabra herencia generalmente en nuestra sociedad se utiliza como algo que nosotros recibimos cuando nuestros padres mueren, en realidad esta palabra tiene un significado subyacente muy importante. ¿Por qué? Porque ese significado lo que nos está diciendo es que estamos recibiendo algo de gran valor de alguien que trabajó duramente para lograr eso. Eso es una herencia, hermanos. Lo que nosotros recibimos de nuestros padres, del sudor de su frente, de su labor. Entonces, una cosa es que de ninguna manera hemos ganado esa herencia. La recibimos porque somos hijos. Y esta herencia usted la recibe, o mejor dicho, se logra por derecho de nacimiento. O si el Eterno pone gracia en una persona y le regala a usted su herencia, porque quizá no tenga descendencia o porque simplemente no quiera dejarlo a las personas que son su familia inmediata. Entonces, la segunda advertencia que nos trae la palabra es que al pueblo redimido de Israel, que ahora ya ha recibido la herencia por gracia, la abundancia, el privilegio de una relación también muy especial y estrecha con el Eterno, no debe el pueblo adoptar ni asociarse con los dioses de las personas entre las cuales iban a vivir. Y si el hebreo
no presta atención, sería la destrucción. Por lo tanto, en el versículo 1 dice que el Eterno tu Dios va a traerte, o sea, Israel, a Canaán, y expulsaría a los habitantes actuales para que tú, Israel, la poseas. Y luego se nombran las 7 naciones que serían removidas de la tierra y reemplazadas por Israel. Y aunque normalmente hablamos o leemos en la Biblia el concepto de poseer la tierra, debemos entender que poseer no significa realmente aquí poseer. Cuando se trata de la tierra de Canaán, el término poseer se utiliza porque esa tierra siempre había sido apartada para uso especial por el Eterno. Y hermanos, esto siempre será así. Una y otra vez, la Torá y el resto de la Biblia nos informan que el Eterno es el único dueño, no solamente del mundo, sino de la tierra de Canaán. A la humanidad ciertamente se le permite poseer, comprar, vender terrenos. Y usted lo sabe porque casi todos aquí sabemos o conocemos a alguien que trabaja bienes raíces, como por ejemplo la hermana María, que está aquí con nosotros. Ella trabaja bienes raíces y ella sabe lo que estamos hablando aquí. No hay un mandato bíblico que diga que nosotros no podemos comprar un espacio de tierra para construir nuestra casa o para levantar una casa donde haya cultivo. En América, en Europa, en Asia, en Canadá, en la mayor parte del mundo, el concepto de que un hombre posea una propiedad no es solo legal y fundamental, sino que es básico. El hombre lo ve como una necesidad, tener su propio espacio, que no tenga que estarse cambiando ni estarse moviendo, porque ha podido a través de su trabajo comprar ese pequeño espacio o gran espacio de tierra, o quizás ya viene con la casa para poder establecer su hogar. Entonces, el concepto de que nosotros, los seres humanos, poseamos una propiedad no es solamente legal y fundamental en prácticamente todas nuestras sociedades, sino que es una realmente necesidad y no hay ninguna prohibición bíblica en contra de eso. Sin embargo, esto no se aplica a un pedazo de tierra particularmente bien definido en Medio Oriente, que es el espacio de tierra que la escritura llama Canaán. Y que luego eventualmente se llama Israel. Porque para poder vender este espacio de tierra, el Eterno solo está dispuesto a arrendarla y no a venderla. Por eso vemos que en el Shemitah y en el año del jubileo, si una familia era dueña de un espacio, la vendía, el terreno tenía que volver a esa familia. Y el Eterno retiene todos los derechos para revocar el contrato de arrendamiento de esa tierra en cualquier momento que él determine. Y esto lo estudiamos perfectamente en parashá anteriores. Por lo tanto, Israel no tiene derecho a vender estas tierras entre sí, y mucho menos a un extranjero. Esa tierra es especial, esa tierra es santa, es apartada y reservada para el Eterno como la sede de su reino terrenal. Y es lo que muchos hoy no han entendido. Y encontramos este concepto, como hemos venido hablando hoy, en las leyes del Shemitah y en las leyes del jubileo, donde la tierra que ha sido vendida
tiene que ser devuelta al propietario. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos está enseñando aquí? Principalmente eso, que la tierra de Israel no es transferible. Entonces, ¿por qué luego la parashá nos habla de la idolatría? Porque él está dando dos advertencias al pueblo de Israel y era porque él sabía que se iban a codear con otros pueblos. Él sabía que el pueblo de Israel podía caer en esto, en la idolatría, hermanos. Entonces, ¿por qué es la idolatría tan abominable? ¿Qué es lo que sucede aquí? Miren, hermanos, si meditamos y comenzamos a conectar el verdadero significado de la idolatría, que es seguir a otros dioses, con la verdadera advertencia que está detrás de este principio del Eterno, y ese principio es que la idolatría habla de buscar cualquier cosa que tenga un lugar en la vida de uno que sea igual o mayor que el Eterno. Ha habido tantas enseñanzas, hermanos, con relación a lo que es la idolatría, alegóricas, un poco más puntuales, que nos enseñan qué es la idolatría dentro de nuestra fe. ¿Qué es fácil poner este principio como una alegoría? Pero hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, porque el Eterno nos advierte de esto una y otra vez. El Eterno habla de la búsqueda de riqueza, de poder, entre otras cosas, y llama a estas personas idólatras. Entonces, si meditamos en esto por un momento, vamos a ver que en cierto modo la adoración a otros dioses es una especie de oxímoron bíblico, contradicción y palabra incongruente, podríamos decir. La adoración de otros dioses es solamente en sí mismo un acto de intención y de mal interior. ¿Saben por qué? Motivado por nuestras propias motivaciones, y perdonen que use la palabra como una redundancia, llevado por nuestra mala intención. ¿Por qué? Hermanos, porque sabemos que no hay otros dioses, no hay otro ser como el Eterno, no hay ni siquiera otro ser inferior a él que pudiéramos compararlo y decir que es un Dios. Entonces, podemos adorar estas cosas todo el día, pero ¿saben qué? Si usted analiza lo que estamos estudiando hoy, se va a dar cuenta que en realidad no están adorando nada, porque eso solamente existe en la mente de la persona que lo está haciendo. El problema no es que al Eterno le preocupe que haya otro ser espiritual que pueda ser un rival para él, porque no lo puede haber. Ni que éste quiera luchar con él por obtener la gloria que solamente es de Adonai. Lo que pasa es que aquí este ser o este Dios imaginario está ocupando nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que al Eterno le interesa. Por eso él dice que él no comparte su gloria. Él no comparte el amor que usted le tiene a él con nada ni con nadie. Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Entonces, hoy en día, cuando escuchamos la palabra idolatría, tendemos a centrarnos en pequeños ídolos de madera o en objetos de barro
en lo que la gente quizás ora, llora, habla, pero en realidad no tienen respuesta. Cualquier cosa, hermanos, que tenga un rango en nuestra vida tan alto como el eterno o por encima de él, es lo que el eterno llama idolatría. Y realmente no creo que el eterno esté interesado en que nosotros estemos argumentando los unos con los otros en base a qué es o qué puede ser un Dios. Nuestros esposos, esposas, hijos, la riqueza, la salud, la jubilación, el trabajo, la seguridad, cualquier pasatiempo, todo puede ser un potencial para convertirse en dioses. Y estos dioses son, de hecho, estos dioses de otros pueblos. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Israel sabemos que el único Dios vivo es Yuhebahei. Entonces Moisés dice que como pueblo redimido, Israel no debe adoptar esos dioses. Eso no es aceptable, no es admisible. Y lo mismo es con nosotros, hermanos. El amor al dinero, al sexo, el placer, la seguridad, no son para nosotros los creyentes. Y no es que, por ejemplo, que usted necesite tener un trabajo para suplir sus necesidades malo. No es lo que se está hablando acá. Pero cuando usted tiene esa obsesión por hacer dinero, 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 ojo ahí. Nosotros debemos examinarnos constantemente para ver si le estamos negando el primer lugar en nuestra vida al Eterno y con qué lo estamos sustituyendo. Y hay un principio importante al que debemos referirnos constantemente cuando estamos entendiendo las instrucciones que el Eterno ha dado sobre cómo Israel debe conducirse hacia la tierra de Canaán. Y es que Israel debía proceder sabiendo que Elohim es Elohim de toda la historia, no solamente de la historia de Israel. Él es Elohim de toda la historia. Porque Yuhebakei es realmente el Elohim de toda la humanidad, el creador. Que los demás pueblos no lo hayan aceptado, eso es otra cosa. Que las naciones hayan adoptado cosas paganas o mezclas, eso es otra cosa. Pero el único Elohim creador es Yuhebahei. Y aquí tenemos que recordar dos puntos muy importantes, hermanos. Que el Eterno es, de hecho, el Eterno de toda la humanidad. ¿Por qué él tuvo que escoger a Israel? Porque la humanidad lo rechazó. Y entonces, para poder acercarse a la humanidad, él escoge un pueblo, los separa, los santifica y los lleva a caminar de manera diferente. ¿Para qué? Para que ellos sean luz en las naciones y las demás naciones imiten y posteriormente pasen a ser parte del pueblo de Israel. Y como Yuhebakei es el Elohim de todo y de todos, él tiene el derecho, la autoridad para tomar decisiones y para hacer las cosas que tiene que hacer. Y es por esto que él despoja a los cananeos de esa tierra, porque esa tierra ya le había prometido a Abraham y a su descendencia. Y esa tierra es del Eterno. Y él hace con ella lo que él considere.
Y cada vez más, usted nota, hermanos, mezcla de religiones. Hermanos, hoy en día yo me quedo impresionada de ver cómo personas que hasta dicen que son católicas y tienen un Buda en la casa, aunque sea de adorno. Yo sé que alguno de ustedes ha visto eso. O, o algo de lo Krishna o de todas estas religiones hindú. Pero nosotros no podemos ser imitadores de estas cosas. Sabemos, hermanos, que el mundo tolera esas cosas, pero nosotros no estamos llamados a mezclarnos. El Eterno lo advierte una y otra vez. Lo santo no está junto con lo profano. Y si aceptamos todas estas cosas, vamos a terminar cayendo en eso. ¿Estaban los cananeos realmente adorando a Yeshua preencarnado cuando sacrificaron a sus hijos a Baal? Claro que no. ¿Estaban los amorreos simplemente adorando a Yuhei y Bajei cuando realizaron la prostitución ritual ante la diosa de la fertilidad Toret y todos esos rituales que ellos hacían? Hermanos, claro que no. Ah, que yo me quiero hacer un tatuaje y yo me quiero poner el nombre de Yuhei Bajei. ¿Quién te dijo a ti que eso le agrada a él? Cuando en su palabra lo dice claro, no te cortes la carne, no te tatúes. No, pero que yo lo quiero agradar. Ah, si tú lo quieres agradar, entonces obedécelo. No te lo hagas. Porque no somos iguales que los demás. Y parte del problema es incluso el concepto erróneo de la palabra Shem, que se traduce en inglés como nombre y Shem en español también es nombre. La palabra Shem en hebreo significa mucho más que el nombre de una persona. Habla de la reputación, habla de la naturaleza, habla de las características, habla del propósito de esa persona. Para los hebreos, hasta el día de hoy, los nombres tienen un gran significado porque están en el nombre incorporado el propósito de la persona. Entonces tenemos que entender que cuando el Eterno ordena a Israel que no adore a otros dioses, no es solamente una cuestión de que los hebreos usan un nombre incorrecto para adorarlo, como muchos están enseñando hoy. Es que las características asignadas a esos dioses falsos son polos opuestos de las características de nuestro Elohim, de nuestro Dios, de Yuhei Bajei. Entonces, nosotros hoy tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y no es que seamos antisociales, yo no estoy diciendo eso, pero tenemos que mantenernos firmes. Si decimos que amamos al Eterno, tenemos que mantenernos firmes. El Eterno no entiende que un pecado sea pequeño o grande. Para él, pecado es pecado, punto. Quienes ponemos categoría en el pecado somos nosotros los seres humanos. Para él, que usted se robe una moneda es lo mismo que usted asesinar. Es pecado. Entonces nosotros no podemos crear una entidad, supuestamente un Dios, y decir que ese es Adonai, como pasó con el pueblo de Israel y el becerro de oro. La desobediencia y la idolatría traen
calamidad, traen muerte espiritual, la hambruna. Vimos reyes malos dentro del pueblo de Israel que oprimían al pueblo. Y todo esto que trae el exilio. Entonces Moisés está explicando un par de hechos de la vida. Primero dice, no te hagas demasiado grande, como si puedes obtener posesión de la tierra, porque no es tu poder, ni es tu habilidad militar lo que va a hacer que el pueblo de Israel gane o tenga la victoria. Es que ya esa guerra la peleó Adonai y él es el que entregó la tierra. Entonces, esta parashá que estamos estudiando durante toda esta semana, se nos dan razones, hermanos, para que Israel sea obediente, para que no se aparte de los caminos del Eterno, y mucho menos ahora que ya va a recibir su herencia. Ahora es que debe caminar más pegado del Eterno, porque sabemos, hermanos, que mientras estamos en el desierto, clamamos al Eterno, buscamos al Eterno, oramos, ayunamos. Pero ¿qué sucede con el ser humano cuando ha alcanzado lo que busca? O cuando el Eterno ya lo bendice. Se relaja y se olvida. Y aquí seguimos viendo a Moisés hablarle al pueblo de Israel como un padre que le habla a sus hijos. Y sabemos que nosotros los padres tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir hasta el cansancio para que el muchacho no se olvide. Y es lo que Moisés está haciendo aquí en Deuteronomio. Él está tratando de que entiendan un mensaje importante. Él está mirando rostros vacíos, quizás desinteresados, quizá mirada lejana. Ya estoy cansado, no quiero más desierto. Pero Moisés está enfatizando la importancia de obedecer, porque él sabe lo que iba a pasar cuando el pueblo de Israel cayera en idolatría y se apartara de las instrucciones del Eterno. El Eterno establece la misericordia y la abundancia, pero también Él le dio instrucciones al pueblo para que seamos obedientes. Entonces, la condición del pacto, no tendrás dioses ajenos o extraños. Israel es un pueblo de pacto. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Las mujeres serían fértiles, la población de Israel florecería, el suelo produciría, los animales prosperarían, no habría enfermedad ni pestilencia que tocara al pueblo de Israel. Qué maravilloso, ¿eh? El Eterno haría que Israel fuera victorioso en sus batallas. Entonces, ¿qué era lo único que él tenía que hacer el pueblo? No cometer idolatría. El Eterno es el Elohim del pueblo de Israel, pero también de la humanidad, porque no hay otro Dios fuera de él. Los mismos cananeos eran creación suya, así como lo fue Israel. Pero lo que decide el futuro de las demás naciones, inclusive del mismo Israel, es la decisión que tomen. Eso solo nosotros podemos decidirlo. El Eterno ha puesto delante de nosotros
bendición y maldición, pero siempre nos dice la palabra, escoge lo bueno, escoge la bendición, pero Él nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos y oramos para que siempre sea lo bueno. Y el Eterno está hablando cuando habla de las consecuencias del pecado, de cómo estas naciones serían destruidas. Entonces, ya en el versículo 17, Moisés aborda lo que él sabe que la gente estaba pensando. ¿Cómo él sabía? Porque vio lo mismo hacía 38 años en la generación anterior. Y es que a la gente le gusta mucho la idea de tener una maravillosa tierra, pero no les gusta mucho la parte de tener que luchar y trabajar para conseguirla. Hacía 38 años, el pueblo de Israel tenía tanto miedo a la guerra que traicionó al Eterno y sabemos cómo pasaron las cosas. Moisés aquí está tratando de evitar que el pueblo cometa el mismo error. Entonces Moisés les dice que no se preocupen ni se molesten cuando les tome un poco más de lo que esperaban conquistar Canaán. Porque sí, demasiados cananeos morían demasiado rápido y la tierra se limpiaba de ellos muy rápido, pero Israel tendría tiempo para habitar esa tierra, para establecer seguridad y para vivir en paz allí. Entonces, vemos, hermanos, que el Eterno pone todo delante de nosotros y somos nosotros los que escogemos. Cuando leí Deuteronomio 7:22, comencé a preguntarme, ¿qué es eso? ¿Por qué el Eterno está hablando de las fieras y los animales del campo? ¿Por qué es tan importante para los hebreos que no los dañaran? Y luego en el versículo 23 dice que el Eterno, nuestro Elohim, los entregaría en nuestras manos y yo los vencería hasta exterminarlos. ¿Qué nos está queriendo hablar el Eterno aquí? Comencé a investigar lo que el Eterno está tratando de decirnos aquí y descubrí algo de un suceso que sucedió en Irak. Y lo que el Eterno está haciendo con las instrucciones de atacar a Canaán es muy práctico, aunque vaya en contra de las tendencias humanas. Todo el mundo en Irak ahora está de acuerdo en que aunque miren lo que sucedió con Israel y Estados Unidos no quería intervenir, se tuvo que hacer porque había una amenaza nuclear. Entonces, animales salvajes, el Eterno lo que está hablando es de naciones que pueden dañar al pueblo de Israel. Naciones que se trasladaron a Israel, que están viviendo con Israel, con el remanente que está allá, pero que buscan dañar al pueblo. Y hay muchos que no entienden eso y yo los respeto, porque el Eterno tiene que traer, ¿verdad? El entendimiento. Muchas cosas, hermanos, de las que están sucediendo hoy, están escritas en la palabra, pero muchas veces no las entendemos. No podemos decir que todo lo que vemos en el mundo, el Eterno no ha advertido que sucedería como lo estamos viendo.
Cada cosa que está sucediendo es el resultado de las elecciones que nosotros como seres humanos hacemos. La pregunta aquí es, ¿estamos siguiendo los mandamientos o estamos siguiendo los deseos de nuestro corazón? El Eterno dice, no dejes que una velocidad más lenta te parezca que las cosas no van bien. Hay muchos que dicen, no, pero es que el Eterno es muy lento. No, Él no es lento. Todo tiene su tiempo y todo se va a cumplir en su tiempo perfecto, porque los tiempos del Eterno son perfectos. Moisés sigue hablando y vuelve a esos dos aspectos de la idolatría de los que ya hablamos. No tome sus ídolos como sus ídolos, sí, de esas naciones, porque tú serás entonces el encargado de adorarlos. Y ni siquiera tomes el oro y la plata con que están hechos esos ídolos, porque el deseo de todo ese oro y plata es tan idólatra como el ídolo mismo. Y al final, algo que está dedicado para otro Dios, no lo podemos usar para adorar al Eterno. Entonces, la inclinación al mal que hay en cada uno de nosotros, debemos vencerla, debemos luchar y no ceder. Y es por eso que la palabra la debemos, mire, escudriñar día y noche, meditar en ella día y noche. Porque mientras más apegados estamos a la palabra, más llenos del Eterno vamos a estar. Y menos tentados vamos a estar a caer en idolatría. Shema, los mandamientos del Eterno. Adherirnos cada vez más a ellos y a la Torá. Vivir en humildad, sujeción, total dependencia, obediencia a la palabra. Querer en Yeshua, solo como dice la Escritura, es lo que nos va a dar a nosotros, hermanos, el premio de la vida eterna con nuestro Adón. Entonces, ¿debemos o no profundizar en lo que es la idolatría? Claro que sí. Y más en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Recordemos y nunca nos olvidemos que todo lo que vino a ser, todo lo que existe, existe por la palabra del Eterno. El Eterno creó el mundo a través de su palabra. Y nada se pudo crear solo. Por eso Él es soberano de la creación. Por eso Él puede decir que no comparte su gloria. Pero recuerde, Él no comparte su gloria en la mente suya ni en el corazón suyo. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Otro punto importante de esta porción es la Haftará. Recordemos que en esta porción vamos a estudiar la segunda de 7 Haftarot de consolación que vamos a estar viendo. Y aquí en la Parashá Kef encontramos en la Haftará, Isaías 49:14 hasta el capítulo 51:3, una advertencia. Y miren cómo el Eterno está reafirmando lo que hemos venido estudiando hoy. Guárdense para que sus corazones no sean tentados y la ira del Eterno arderá contra ustedes y él tapará los cielos y no habrá lluvia y pronto morirán de sobre la buena tierra. Aquí en la Haftará, el profeta Isaías está anunciando del parte del Eterno por qué no había nadie aquí cuando vine,
¿Por qué cuando llamé nadie respondió? ¿Es mi brazo muy corto para redimir? ¿Tengo yo muy poco poder para salvar? Con mi reprensión yo seco el mar, yo convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Yo visto a los cielos de negro para que lleven luto y hago su cubierta de Sicilio. Después del exilio de Israel a manos de los babilonios, era totalmente razonable que el pueblo de Judea experimentara inseguridad. Era normal, comprensible, que algunos sintieran que la nación nunca sería reconstruida y que ese exilio en Babilonia nunca iba a terminar. Si bien el mensaje de derrota y exilio del profeta Jeremías también estuvo marcado con la poca esperanza, la desesperación, su mensaje, el mensaje de Isaías, estaba direccionado por la idea de que el Eterno los había abandonado. Jeremías comparó la relación entre la nación acosada y el Eterno con la de una pareja casada cuyo matrimonio estaba profundamente perturbado, lo que podría justificar el divorcio. Jeremías 3, 7 al 9 dice: yo dije que después que ella había hecho todas estas cosas, ella regresaría a mí, pero no ha regresado. Mientras tanto, su bella hermana Judá ha estado observando. Yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio. Por lo tanto, la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Judá, su hermana no fue movida a temor. En cambio, ella también fue y se prostituyó así. Con la ligereza que Israel se prostituyó, así profanó la tierra, según cometía adulterio con las piedras y los leños. Entonces, este mensaje está hablando de que los exiliados se sentían inseguros de que la relación con el Eterno se pudiera arreglar. El profeta Isaías intentó responder a esta inseguridad usando el mismo lenguaje que usó Jeremías para responder a aquellos que podrían ser cautelosos, pero que podían restablecer la relación con el Eterno después del exilio y después de regresar a la tierra. Entonces, fíjense que el pecado de la tribu de Israel, de la casa de Israel, perdón, fue tan grave que se le entregó carta de divorcio. A Judá no se le entregó carta de divorcio por el pacto que había hecho el Eterno con David. Pero fíjense cómo dice que también se prostituyó. Entonces, aquí el Eterno le informa a estos exiliados que el exilio no iba a ser permanente. Ahora, lo que era importante era restablecer, renovar la relación con el Eterno. Es un mensaje de consuelo y es un llamado a la acción, a la teshuvá, al regreso al Eterno, a pedir perdón y a restaurar una relación que ya estaba quebrantada. Y los versículos al final de la Haftará, el profeta dice: escúchenme a mí, ustedes que siguen tras la justicia, ustedes que buscan a Adonai, consideren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron desarraigados. Consideren a Abraham su padre y a Sara quien les dio a luz, en que yo los llamé cuando él solo era una sola persona, porque Adonai consolará a Sión, consolará a todos sus lugares desolados y convertirá su desierto en Edén y su Arabá en jardín de Adonai. Allí estarán la alegría y el gozo, acción de gracia y sonido de música. Miren qué belleza. En Edén, el jardín de Adonai no es otro que el Gan Edén, donde fueron puestos Adán y Eva.
el lugar donde el agua fluía en abundancia, regando todo el jardín y toda la vegetación que había en el jardín. Entonces, la tierra es buena, el Eterno nos ha dado herencia, nos ha dado identidad. Por lo tanto, en esta Haftará nos está dando consuelo para que entendamos que si somos fieles, Él cumplirá sus promesas y nosotros vamos a ser llevados de regreso a la tierra donde fluye leche y miel. Vamos a volver de regreso al Edén, que es nuestro destino final, pero también nuestro origen. Y oramos para que sea así, y sea pronto, y sea en nuestros días. Hermanos, ¿qué es lo único que el Eterno está pidiendo de nosotros? Que nos mantengamos firmes, que cumplamos con nuestra parte, hermanos, que no es difícil, es observar sus mandamientos, obedecerlo y vivir como un pueblo apartado. Que el Eterno realmente nos ayude en este tiempo, porque sí tenemos que reconocer que estamos en un tiempo muy difícil, pero no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, lo vamos a hacer con su fuerza. Amén. Shabbat shalom para todos. Espero que la reflexión del día de hoy haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí. Shabbat shalom y que tengan un resto de Shabbat maravilloso junto a su familia y sus congregaciones.